Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, muchísimas gracias. Estoy muy contento de estar en este ciclo que ha organizado HBO para que nos conozcamos un poquito más los latinoamericanos, sobre todo a través del humor. Pero claro, como yo tengo que retrotraerme en esta especie de show que estoy haciendo aquí, a mis comienzos. En los comienzos en la Argentina no me conocía a nadie. Y como muchas de las personas que me están viendo esta noche seguramente es la primera vez en su vida que me ven, entonces tengo que hacer aquellas maravillosas presentaciones que yo hacía de mí mismo hace 20 o 25 o 30 años cuando empecé. Me viene bien porque uno se siente joven, es mucho más barato que hacerse una cirugía estética, esto de volver otra vez al momento en que nadie lo conocía, en que uno era virgen de algo por lo menos. Entonces a mí me resulta muy agradable volver a aquellas épocas donde yo me tenía que vender y tenía que decir que era Enrique Pinti, soy Enrique Pinti todavía, que nací en la República Argentina allá por el año 1939. No oculto mi edad, porque la verdad hay tantas cosas para ocultar en mi vida que realmente ocultar la edad, que es una tontería, no tiene sentido. Nací el año 1939. En realidad yo tenía que haber nacido el 7 de septiembre más o menos, pero con tal de no ser Virgo, porque ser Virgo toda la vida es muy pesado. Así que directamente me retrasé un mes más. Mi madre no daba más ya, pobre mujer, porque tenía que aguantar semejante vaca que ya estaba dentro. Imagínate que yo pesaba ya, cuando nací, 5 kilos y medio. Esto no vino de casualidad. 5 kilos y medio, ya era un bebé absolutamente gordo. Alimentándome y alimentando, con tal de no ser de Virgo, me quedé un mes más y entré al mundo el 7 de octubre de 1939. Justo un mes después que se había declarado la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Esto hizo esclarar a mi madre. En cuanto me vio, las desgracias no vienen solas, evidentemente. Y yo era como una especie de desgracia, porque era una desgracia de 5 kilos y pico, y a partir de ahí tuve problemas con la balanza. Claro, no quise ser Virgo, pero fui balanza, y toda la vida, mi vida, claro, dicen los de Libra son justicieros, nada justicieros, no, en mi caso es un problema de balanza, y toda la vida esto peleándome con esta porquería de la gordura que me va y que me viene, que me va y que me viene, porque todos los gordos sabes que no comemos, y que estamos así por la ansiedad, que decimos la ansiedad de comer, y comemos como vacas, evidentemente, pero nos negamos permanentemente y decimos que no, yo en realidad no hago nada, yo en realidad como nada más que un huevo, comemos toda la gallina, eso es lo que pasa, pero lo que pasa no lo queremos decir. Yo a los 6 años me metieron en el Instituto de la Nutrición en la República Argentina, pensando que de alguna manera, porque hasta los 6 años vine bastante bien, bastante normal, digamos, por decir una palabra que se pueda decir. Vine bien, pero a los 6 años se ve que cuando tenía que empezar la escuela me vino como un ataque de nervios tan grande que engordé. Y directamente, a partir de ahí, mi vida estuvo absolutamente derivada de la balanza. Soy humorista y soy argentino. Son dos cosas que parecería que no pueden estar juntas, evidentemente, porque para vivir en la Argentina hay que tener un humor. Pero esto es lo que tenemos los argentinos. Los argentinos nos creemos el ombligo del mundo. Y como nos creemos el ombligo del mundo, sabemos y creemos saber que los problemas que nos ocurren a nosotros son únicos en el mundo también. Entonces es nuestra vanidad, esta vanidad que nos ha hecho tan famosos en toda Latinoamérica. Por eso cuando yo hablo de la integración latinoamericana, hablo de que nosotros somos un mercado muy grande, somos muchísima gente la que habla español y somos peligrosos, porque en cuanto nos dan esto, los latinos nos metemos y les gobernamos el país. Entonces nos han hecho pelear entre nosotros durante muchísimos años, y la mejor manera de pelearse es no conocer al vecino. Cuando uno no conoce al vecino, uno dice, me siento una manga de imbéciles, una manga de ignorantes, una manga de esto, una manga del otro. Y cada pueblo de Latinoamérica está peleado con el otro pueblo de Latinoamérica, porque unos porque son muy egocéntricos, otros porque son muy orgullosos, otros porque son muy ignorantes, otros porque esto, porque lo otro, y finalmente han conseguido que nos desarmemos completamente y que en vez de ser ese ejército sólido de toda la gente que habla español, todos juntos para vencer, somos un montón de gente peleada, la una con la otra, y tenemos prejuicios los unos contra los otros. Uno de los prejuicios que se tiene contra los argentinos es el asunto del ego. Está bastante justificado, te digo, porque tenemos un ego infernalmente grande. Evidentemente somos de lo peor. En eso somos de lo peor. Pero si ustedes supieran, si la gente que nos conoce de afuera supiera que esto es nada más que un símbolo de debilidad, porque es un símbolo de debilidad, el argentino es absolutamente inseguro, porque nada más que la gente insegura puede decir tantas veces que es el mejor. Eso es absolutamente inseguridad, porque cuando una persona sabe que es buena, no tiene que estarlo anunciando en todos los días. El argentino, yo esto, yo lo otro, porque en el fondo sabemos que por ahí no somos nada. Y tenemos esa cosa tremenda de que pensamos que lo nuestro es lo peor, o que lo nuestro es lo mejor. No tenemos término medio. Nosotros o somos los peores o somos los mejores. Por la mitad no arreglamos. Entonces, claro, esta integración latinoamericana se hace muy difícil, porque siempre en la integración latinoamericana nos han vendido folletos y finalmente terminamos conociendo las comidas típicas de cada país, que nos caen fatal porque no estamos acostumbrados, y finalmente termina siendo toda una especie de folleto turístico. Así que yo creo que la integración latinoamericana no la esperen de este show esta noche, porque yo no la voy a poder lograr, lo que no han podido lograr los gobiernos de inútiles que tenemos a lo largo de años y años y años. Por eso, yo lo único que puedo decirles es que me río un poco de la integración latinoamericana en forma folclórica, absolutamente, y creo que debería existir, pero como una política de gobiernos que nos acerque a todos y que nos haga realmente importantes y poderosos con lo más importante que tenemos, que es nuestra cultura. Pero si no, siempre va a ser una cosa como medio turística, una cosa como abracémonos, toqueteémonos, confraternicemos y sobre todo confundámonos y cantemos la salsa de la integración.
Tango, mambo, cueca y samba, corrido, ranchera, bolero y conga, habanera, vals peruano, raspa y bamba, joropo, salsa, chamamé y milonga. Toma derecho por la Patagonia, dobla a la izquierda para la cordillera. Perdete en la selva de la Amazonia, cruza hacia Colombia que está bullanguera. Pasa de un salto Perú y Ecuador, y de Guatemala a Guatepeor. Y si la cosa se te pone dura, por favor, no te metas en Honduras. Que no te duela pasar por Venezuela y allá nomás está el Panamá. Para servirlo, Santo Domingo, que hay de ti si no pasa por Haití. Centroamérica te entuba cuando tú pasas por Cuba. Y de La Habana a la Dominicana y te quedas un ratito en la bella Puerto Rico. México lo y de allí de vuelta a casa. Ay, 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 pasando por Uruguay. Y si no te has integrado, es porque eres un tarado. Saber. Nunca haría esto yo, jamás haría esta especie de folleto explicativo folclórico, porque creo que merecemos más respeto nosotros. Y bueno, hay una cosa que tenemos en común, tanto los latinoamericanos como los europeos, como todos tenemos en común algo que es la historia. ¿Y la historia dónde comenzó? La historia comenzó mal. Comenzó en el paraíso terrenal, que no era ningún paraíso, porque ahí empezaron todos nuestros males. Cuando Adán estaba tranquilo, solo, contento, sin una moneda, pero feliz, y de repente, a costillas suyas, de pronto apareció Eva y le ofreció la manzana. Y él le dijo, no gracias, tengo banana. Y ella le dijo, bueno, una cosa no quita la otra. Y él, que había comido nuez, la famosa nuez de Adán, se puso rojo como un tomate. Ella tocó la pera, él manoteó los limones, y ella le hizo el coco, y bueno, se pudrió toda la fruta. A partir de ahí, el pecado original. ¿Y qué pasó después con los hijos de Adán y Eva? Enseguidita que nacieron Caín y Abel, bueno, Caín lo mató a Abel, a su propio hermano, por odio, por bronca, por ira, por envidia. Mirá cómo empezó el mundo. Lascivia, lujuria, pecado original, odio entre hermanos y fratricidio. A 2 días de haberse iniciado el mundo, mirá todo el desastre que se armó. Calculá cuando hubo más gente. Calculá cuando las cosas empezaron a complicar, cuando las sociedades empezaron a complicar y cuando llegamos a sociedades aparentemente más perfectas como la sociedad griega. La sociedad griega es una sociedad absolutamente perfecta y maravillosa. Ustedes saben que todos los historiadores coinciden en que la cultura griega ha sido la cuna de nuestra cultura occidental. Ahora, con todas las generaciones que cometieron los griegos antiguos, nosotros más que cuna hemos tenido cama, revuelta, redonda, de lo peor, porque todas las porquerías que hoy en día dan de comer a los psicoanalistas de todo el mundo las inventaron los griegos, empezando por el complejo de Edipo, esa cosa terrible, el hijo enamorado de la madre enamorada del hijo, esa cosa espantosa que, mirá, ¿de dónde viene? Viene de la antigua Grecia, uno lo veía con las togas, lo veía tan serio, pero mirá ya vos, claro que lo que pasa es que Edipo se casó con la madre de imbécil, nada más, porque solamente un imbécil puede casarse con su madre, es una especie de historia policial, le dijeron no entres. Bueno, ustedes saben cómo eran las tragedias griegas eran siempre igual. En las tragedias griegas había un hombre que era el protagonista, en este caso Edipo. Había antagonistas, que eran los malos de la tragedia, y después estaba el coro. El coro representaba al pueblo en Grecia, y como de costumbre al pueblo no lo escucha nadie, porque el coro le avisa a Edipo, cuidado, no vayas allá, te vas a encontrar una sorpresa desagradable, y él entra. El coro está para eso, la tragedia griega, nada más que para hablar, y los protagonistas finalmente sigan su destino absolutamente indestructible. Y así es como se casa el pobre Edipo con su madre. Claro, se lleva muy mal, evidentemente, y luego se arranca los ojos porque dice, estos 2 ojos, ¿para qué me sirvieron si no me sirvieron ni siquiera para distinguir a mi madre ni la voz de la sangre? Este horrible complejo, que todos sabemos que lo tenemos hoy en día, está tan popularizado el complejo de Edipo, que los varones, sobre todo, que somos los protagonistas críticos del problema de Edipo, sabemos que lo tenemos. Y si no lo sabemos nosotros, nos lo hacen recordar nuestras mujeres, nuestras novias, nuestras compañeras, con esas frases tan maravillosas de mariconazo, siempre con tu madre, no haces nada que no ordene esa vieja, estoy harta de ir todos los domingos a verle esa cara de porquería en esos almuerzos infernales, me odia, me detesta, esas cosas lindas que te hacen resolver el problema en forma fácil y eficaz sin crear ningún tipo de tensión familiar. Pero las mujeres, en vez de quejarse tanto por la suegra, deberían saber que ellas pueden tener su rico complejo griego, pero al revés, con el padre. Ah, sí, los griegos inventaron todo. Ese es el complejo de Electra, que no es un problema de la electricidad ni nada que se le tenga, sino una princesa griega que se llamaba Electra, que estaba enamorada de su propio padre. ¿Ves lo que eran los griegos? Los griegos unos degenerados. Edipo enamoró de la madre, Electra enamoró del padre y dieron a su origen el complejo de Electra. Lo que pasa es que las mujeres, que son las protagonistas críticas del complejo de Electra, no hablan de ese complejo porque es un tema complicado. Porque de alguna manera el Edipo se explica un poco orgánicamente. La madre te lleva en la panza. Ya estás viendo la parte del cuerpo femenino desde adentro de que sos un chico, mirando por acá voy a salir, por acá entré, acá pasó algo.
En cuanto salís, la teta, enseguida. Te hacen un poco baboso, evidentemente, y el cordón umbilical de madre viene por acá y por acá. Una cosa que cualquier hombre puede entender y cualquier mujer puede entender. En cambio, el cordón umbilical de una hija con un padre, ¿por dónde puede venir? Por un solo lado. Entonces las mujeres no quieren hablar de ese tema. Dicen, no, yo con papá soy muy compañera en realidad, pero nada, absolutamente, pero nada. ¿De dónde puede venir? De cuando empiezan a hacer ico, caballito y se la sientan en la pierna. Bueno, ahí viene todo el desastre. Las chicas no son de piedra y se calientan, evidentemente. Y ahí es donde empieza el problema. Ahora vos fíjate lo que eran los griegos. Complejo de Edipo, complejo de Electra, todo. E inventaron los problemas psicológicos, pero no contento con eso, inventaron otras cosas mucho más complicadas como los sistemas de gobierno. Los griegos, que eran una cultura absolutamente desarrollada, primero se gobernaron por la aristocracia, que era el gobierno de unos pocos. Después se gobernaron por la plutocracia, que era el gobierno del perro luto, no tengo la menor idea qué era, pero una cosa de esas. Y después, un día, no tenían nada que hacer, estaban ahí en la plaza, gente ociosa, rascándose todo el día, admirándose la belleza los unos a los otros, y dijimos, la plutocracia no, la aristocracia no, ¿por qué no inventamos otra cosa? Y un tarado levantó la mano y dijo, democracia, y ahí sonamos. A partir de ahí vino toda esta historia de la democracia que nosotros todavía no hemos entendido bien de qué se trata. Porque si vamos al significado etimológico de la palabra, demos significa pueblo y cracia, gobierno. Quiere decir que sería el gobierno del pueblo. Pero duerman tranquilos, el pueblo nunca gobernó en ninguna parte. Ni en Grecia, ni en Roma, ni en Marte, si es que hay vida. El pueblo siempre elige representantes, que en el 90% de los casos los engañan, los roban, los defraudan, los hacen suicidar y se mueren. Pero evidentemente los griegos habían inventado esta forma de la democracia. En la democracia, vos fíjate que todos estos años, nosotros acá en Latinoamérica, que hemos tenido unas democracias tan inestables, que hemos tenido tanta dictadura, que hemos pasado de una cosa a la otra, hemos escuchado tantas veces aplicar la palabra democracia, cosas que no se pueden aplicar y que no tienen nada que ver con la democracia, pero no somos solamente los latinoamericanos o los países del tercer mundo. Los grandes países y las grandes potencias se han dicho demócratas, y ¿dónde está la democracia? Me quiero decir, en Estados Unidos, durante años, la reina de la democracia, los negros no podían subir en algunos estados a los mismos vehículos que los blancos, eso de democrático no tenía mucho, la política exterior dejaba mucho que desear. En lo que era la Unión Soviética, cuando todavía había comunismo, ellos se decían repúblicas democráticas soviéticas, menos mal que eran democráticas, llegan a ser tiránicas, la gente no podía ni salir ni entrar, te lavaban el cerebro si no estaba de acuerdo. O sea que las dos potencias, número uno, que hasta hace poco tiempo gobernaron el mundo, se decían democráticas y no tenían algunas actitudes democráticas. Así que parece que la democracia es como la saliva. Todo el mundo la tiene en la boca, pero nadie sabe ni de dónde viene ni para qué sirve. Hay generales que están en el poder y dicen, yo vengo a instaurar la democracia, y no dejan votar al pueblo durante 40 años, se quedan y matan a todos los que no piensan como él. ¿Cómo puede ser que esa persona se diga que viene a restaurar la democracia? ¿Cómo puede ser que hay gente que está hace 40 años en el poder y diga, estoy defendiendo la democracia porque a mí el pueblo me quiere? ¿Quién sabe si el pueblo te quiere, si no lo puede expresar dentro de una votación, que es de alguna manera la forma normal para hacer un verdadero relevamiento acerca de qué es la democracia? O sea que la democracia es complicada y es una de las cosas que inventaron los griegos. Cuando fuimos avanzando en la historia, aparecieron los romanos. Los romanos, ya no contentos con todo esto que habían inventado, complejo de Edipo, complejo de Electra y democracia que pertenece a los griegos, llegaron los romanos, que eran mucho más prácticos, e inventaron el derecho. Y ahí sonamos, porque inventaron a los abogados, que sabe todo el mundo que es el fin de la cultura occidental. Evidentemente, porque el derecho vino a complicar todas las cosas. Porque hasta este momento las leyes, en la mayoría de las culturas, eran expeditivas. Vos robabas una gallina y recortabas los huevos. Fácil, ¿no es cierto? Una cosa, ojo por ojo, diente por diente, huevo por huevo, como le quieras decir. En cambio, apareció el derecho, que el inciso, que el apartado, que el habeas corpus, que depende de qué huevo, de qué gallina le haya robado. Finalmente terminaban cortándole los huevos al dueño del gallinero y el ladrón instalando un criadero con todos los huevos que había robado. Y anda a casa hasta que salía la sentencia, el hombre se hacía rico y finalmente las víctimas terminan siendo victimarios y los victimarios víctimas. Esto es lo que ha pasado con el derecho romano. Además, el derecho. ¿Quiénes eran los primeros que se olvidaban del derecho en Roma? Los que gobernaban, lo que han sido los emperadores romanos, no hace falta que yo lo diga. Hollywood se ha encargado también en muchas películas de decirlo. Nerón, lo que era Nerón. Nerón estaba totalmente loco. Nerón incendió Roma. Nerón se casó varias veces, pero una de las más famosas mujeres que tuvo fue Popea, que le gustaba bañarse en leche, una mujer que no reparaba en gastos, evidentemente. Nerón era tan malo que dicen las malas lenguas que le cortaba la leche. Cada vez que ella se iba a tirar, era una especie de cuajada de yogur, porque la pobre mujer tenía de malo que era. Y esa era la cosa más doméstica que hacía Nerón, pero quemó Roma, un degenerado absoluto. Calígula, un emperador absolutamente degenerado, un emperador que no tenía nada que ver con el derecho, un emperador tan animal, pero tan bestia, que puso de ministro a un caballo. Bueno,
ese ejemplo ha cundido en el siglo XX. Evidentemente hay muchos gobiernos, Calígula fue bastante discreto porque puso uno solo. Hay gobiernos que ponen caballerizas completas en los gabinetes y de verdad no hacen quedar demasiado bien a los animales. Lo que somos nosotros con los animales, hablando de este tema de los animales, lo que somos nosotros con los animales no puede ser. No solamente los depredamos, no solamente los hacemos desastre con su especie, no solamente los comemos, no solamente, sino que los estamos siempre usando para graficar nuestros peores defectos. ¿Vos viste? Cuando uno dice bestia, caballo, animal, fíjese, estás todo el día echada como una vaca, no, durmiendo como una marmota, sos más loca que una gallina, esta zorra. Decimos cosas horribles con los animales, ¿no es cierto? Pobrecitos, a ver, los graficamos para nuestras peores cosas. Pero vos fijate de dónde viene. Calígula puso de ministro a un caballo, a una persona de 4 patas. No, la cultura romana evidentemente no podía seguir demasiado bien con todos esos emperadores. Por eso el Imperio Romano, siendo tan importante y gobernando todo el mundo, se vino abajo. Y ahí empieza otra edad en la humanidad. Empieza una edad que es la Edad Media, que empezó santa. ¿Por qué? Porque empezó con un fin del mundo pagano. Se acabó toda aquella orgía, se acabó todo aquella exceso y empezó una época espiritual, porque la Edad Media comienza con el cristianismo y el cristianismo es la comunicación del hombre con Dios, creer en una serie de valores humanos que en el mundo pagano no existían, creer que existe otra vida en el más allá, y entonces empezó maravillosa la Edad Media porque empezó idealista. Pero claro, cuando los idealistas toman el poder, se acabó el ideal. Mientras los cristianos era gente que estaba en las catacumbas, perseguida, y los tiraban a los leones, eran absolutamente idealistas, pero cuando tuvieron que empezar a gobernar al mundo, tuvieron que empezar a usar métodos violentos también. Y entonces el idealismo se fue perdiendo y empezaron las cruzadas que se suponía que eran los caballeros cristianos que iban a recuperar el santo sepulcro de nuestro Señor que estaba perdido en el Oriente. Las malas lenguas dicen que el santo sepulcro no les importaba tanto como las riquezas que podía haber en aquellas tierras de Oriente. Entraban los caballeros cruzados, que eran muy cristianos, pero degollaban, mataban, incendiaban ciudades, mataban mujeres embarazadas, mataban criaturas, mataban. Menos mal que el sepulcro era santo, llega a ser diabólico, yo no sé lo que hace esta gente, pero eran fuertes absolutamente y lo hacían. El caballero se iba a las cruzadas y la mujer se quedaba en el castillo con un cinturón de seguridad. Un cinturón de castidad, como se les decía en aquella época, un cinturón de castidad y una cola de cerrajeros con 20 combinaciones para abrirlo, porque las cruzadas duraban 10 años, tampoco eran humanos, ni aún en la Edad Media, por más espirituales que fuera, tener una mujer clausurada. Claro, evidentemente las mujeres se las arreglaban igual, porque si no podían atender por la entrada principal, la atendían por la buhardilla, la piecita al fondo, abrían el vestido, siempre había alguna manera, porque nunca se pudo contra el sexo, evidentemente. No hay censura que pueda contener esta necesidad humana y maravillosa de expresarse sexualmente. Así que en la Edad Media, evidentemente, bueno, las mujeres de la Edad Media además no eran ninguna tontas. Así como estas mujeres se arreglarían para que el cinturón de castidad tuviera 4 o 5 llaves como mínimo hasta que llegara su marido de las cruzadas, hay que ver lo que eran las mujeres de la Edad Media. Hay que empezar, por ejemplo, por mujeres como Lady Godiva, que paseó desnuda en un caballo, dicen que un burro, un caballo, no sé qué era, pero paseó por Coventry para que su marido, el señor de Coventry, bajara los impuestos. Hoy en día no podemos realmente recurrir a estas cosas porque ya las mujeres andan desnudas, así que seguramente alguna para rebelarse tendría que andar vestida arriba de un burro y nadie la miraría, evidentemente. El problema es que a Lady Godiva dicen que no la miró nadie. O vivía en un país de maricones, en Coventry seguramente, o eran todos ciegos. O ella era horrenda, que a lo mejor no lo quieren decir, a lo mejor ella era modelo Reina Isabel de ahora, que bueno, si se desnuda nadie la va a mirar seguramente, aunque diga al que miro lo mato, no, al que nadie va a mirarla, por supuesto. No, porque las mujeres eran bravas en la Edad Media. Mirá Isabel la Católica. Isabel la Católica es una mujer fuerte, una mujer de pelo en tetas, una mujer bravísima, una mujer que bueno, hizo todo lo que tenía que hacer en España, y cuando ya había echado a los moros, primero echó a los judíos, después echó a los moros, claro, se sentía dueña de toda la península ibérica y quería más tierras. Dicen que para echar a los moros se valió de una estratagema bastante sucia, y nunca mejor dicha la palabra. Parece que ella llegó a Granada, que era el último bastión que tenían los moros en España, pidió una audiencia con los principales jefes, se les plantó delante, dijo, vamos a hacer una tregua y aquí voy a venir. Y les dijo, os vais, y levantó los brazos. Parece que fue una de las primeras guerras bacteriológicas que se conocieron, porque esta mujer había jurado que no se lavaba el rebozo hasta que no se fueran los moros. Los moros tuvieron 8 siglos, así que calcularle que ahí abajo había criaderos de gallinas, no sé. Esta mujer levantó los brazos y se fueron los moros, se fueron los cristianos, se secó el Guadalquivir, se cayeron los pájaros de los árboles, fue una especie de te dejamos Granada, te dejamos lo que usted quiera. Dicen que el rey moro se puso a llorar, pero fue del olor absoluto que tuvo que decir. No pudo más que llorar el pobre rey moro cuando se fue de Granada. Y esta mujer, claro, ya sintiéndose dueña de la península ibérica, empezó, quiero más tierra, quiero más tierra, quiero más tierra. Le vino como anillo al dedo el tarao
esclavo de Colón que andaba por todas las cortes con ese huevo que se le paraba, que no se le paraba, que se le paraba, que se le paraba. Y finalmente ella lo escuchó y le dijo, no entendía nada, la reina Isabel era una mujer de negocios, evidentemente, era una mujer muy ejecutiva, y le dijo, deje ya, porque el tipo no hacía más que romper el huevo para demostrar que se podía parar. Deje ya romper el huevo, por favor, deje de y explíqueme qué es esa huevada, huevón, de una buena vez. Entonces el hombre empezó en su italiano, medio con castellano, medio, mire señora, yo voy a descubrir la nueva tierra, le dijo. La vieja escuchó tierra y se le prendieron 2 signos peso en cada ojo y dijo, almirante, usted dice invertir en terrenitos. Ah, pues cómpreme usted un terrenito, aunque valga más de 1 real, que yo romper el cerdito, para que pueda usted llegar. Rompió el cerdito, rompió la paciencia del rey, rompió la paciencia de la corte, de todo el mundo, para que le dieran los fondos a Colón. Y finalmente Colón vino en esas 3 carabelas y descubrió América, cuando ya estaba descubierta, evidentemente, porque eso de que descubrió América, nosotros ya existíamos, pero yo no nosotros, porque somos la mayoría hijos de inmigrantes, pero ya existía. Cuando llegó acá, Colón, él dijo que el descubrimiento... Ahora, ¿cómo hicieron para llegar con esos barcos? Yo no te puedo explicar, porque uno ve, ahora yo estuve en Barcelona hace poco, y está una de las carabelas de Colón, es un piano de grande, más o menos, un poco más grande que un piano. ¿Cómo hicieron para meterse todos ahí y para llegar? Porque hoy en día, claro, además tuvieron que pasar 80.000 veces por el Triángulo de la Bermuda, por ejemplo. Hoy desaparecen aviones, desaparecen... Y esta gente pasó, ni se enteró de que había un Triángulo de la Bermuda. Los españoles son fuertes, absolutamente fuertes, hasta que se enteraban de lo que era un triángulo, no les importaba nada. Se ve que... Claro, porque la gente que vino acá, evidentemente, no era la mejor de España. No, nadie que tuviera dos dedos de frente y tuviera una peseta, un título de nobleza, quería meterse en esas embarcaciones a cruzarse, porque no sabían dónde iban a ir a parar, porque además llegaron equivocados. Ellos venían a buscar las Indias occidentales, se encontraron con esto y dijeron, las Indias, ¿dónde están las Indias? Vieron una mujer desnuda y pensaron que esas eran las Indias, pero eran las Indias de los indios de acá, que no se llaman indios. ¿Por qué a nuestra gente aborigen se le dice indio? Nadie sabrá. Por eso, porque los españoles venían a buscar las famosas Indias occidentales y llegaron acá de casualidad. Se ve que llevaron por una tormenta, querían ir para el lado de la India y aparecieron por acá, y por eso nos pusieron indios a lo que nacimos acá, que es un mote absolutamente injustificado. De todas maneras y de todas formas, cuando llega Colón acá, claro, llega con una gente de lo peor, porque Isabel la Católica, ¿dónde tuvo que hacer el reclutamiento? En las cárceles. La gente que tenía algo que mantener y que defender no quería subirse ahí. Entonces fue a las cárceles y abrió las cárceles. Esto es lo que hacen muchos gobernantes, ¿eh? Cuando a ellos les conviene por sus intereses políticos o sociales o económicos, abren las cárceles, se hacen los buenos, amnistías, se arma un desastre afuera, que toda la gente que sale pudre a la gente que está, y finalmente cuando llega el momento de pagar las consecuencias, ¿quién los dejó salir? Ah, no se sabe, fue necesidad histórica. Esto lo hizo. Claro que Isabel la Católica, mucho más viva que los actuales gobernantes, los sacó de España, porque muchos los dejan, abren las cárceles y los dejan en el lugar. Esta los sacó y le dijo, ovejitas negras, fue a las cárceles, a las mazmorras donde había gente hasta condenada a muerte, dijo, ovejitas negras descarriadas del rebaño celestial, elegid. O seguís pudriendo de una peste en esta cárcel por vuestros pecados que no os pienso perdonar, o os vais a pudrir de una peste a las carabelas con el almirante. ¿Qué elegís? ¡Las carabelas! ¡Joder, no la dejaron terminar! Le pasaron por encima y las carabelas resultaron chicas para albergar tanto desgraciado, tanto delincuente que se quiso salvar del destino terrible que le esperaba en una cárcel española. Entonces vinieron acá y bueno, cuando llegan delincuentes y asesinos, ¿qué pueden hacer sino delinquir y robar? La inmensa mayoría de la gente vino acá y robó y depredó, y nuestro continente fue absolutamente devastado. Claro que por supuesto hubiera sido tanto más maravilloso que las dos culturas se hubieran podido insertar una dentro de la otra, pero siempre ocurrió lo mismo. Cada vez que una cultura invade, tiene que destruir a la otra. En vez de hacer una fusión de culturas, se hace una cultura nueva, generalmente sui generis y generalmente muy bastarda de una cultura muerta. Esto es terrible. En algunos lugares de Latinoamérica la cultura indígena todavía está. En la Argentina no quedó nada ni nadie. De la cultura indígena no quedó nada. Por eso los argentinos tenemos una dosis más de cosa europea, pero no es eso un buen distintivo, sino que es una cosa histórica terrible, de que hemos matado toda nuestra cultura indígena, toda nuestra cultura incaica. Es algo espantoso, pero es así la historia. La historia es terrible. Yo creo que la historia uno la ve y la escucha y la lee en los libros, pero mucho más importante, estar en los lugares donde sucesos ocurrieron, porque ahí uno se da cuenta. Así como yo me di cuenta cuando estuve en Barcelona, lo chiquita que era la carabela, y entonces revaloré la hazaña de esta gente de cruzar mares y océanos desconocidos en aquella época con esos botecitos. De la misma manera, cuando uno llega al lugar, uno comprende las cosas. Por eso yo siempre quise viajar. Yo todo lo que ganaba en el teatro, yo todo lo que ganaba en la televisión, me lo gasto en los viajes. Y durante años y años y años viajé. Claro que hay dos tipos de viajeros, ustedes lo saben, y hay dos tipos de turistas. Está el turista que le gusta ir nada más que a descansar, y está el turista que le gusta ir nada más que a decir que estuvo en algún lado, está el turista que le interesa nada más que la playa, la playa, la playa, la playa, y busca el verano permanentemente, y
está el otro turista, como yo le digo, el piojo resucitado, al que yo pertenezco a ese género. La gente culta, la gente que quiere ir a adquirir cultura. Esa gente es terrible, puede hacer cosas. Y yo realmente desde que era joven empecé a sentir la necesidad absoluta de conocer los lugares donde se habían desarrollado las cosas históricas. Por eso empecé por Europa, porque todas las cosas que nos han marcado a los americanos empezaron allá en Europa. Y yo entonces quise ir y fui a un montón de lugares, claro, en una época en la que había gente que tenía que hacer sacrificios enormes para viajar como en todas partes del mundo. Pero ustedes saben que la gente, con tal de viajar, claro que hay mucha gente que acumula cantidad de lugares y eso no es saber viajar realmente. A mí me pasó encontrar un montón de gente mareada que no sabía dónde había estado, pero es lógico. Van y piden permisos en el trabajo absurdo. Dicen, yo te voy a cubrir la licencia, pero yo necesito 20 días, porque yo necesito 20 días. Y finalmente, después de cubrir licencias y después de conseguir que le den 20 días en el trabajo, quieren conocer, como no saben si van a volver a viajar nunca, porque eso no se sabe, quieren conocer toda Europa en 20 días. Y van a las agencias de turismo y los agentes de turismo, que son en algunos casos de lo peor, con tal de vender el pasaje, dicen, sí señor, yo te vendo el ticket, no te preocupes. ¿Tenés 20 días? 20 días, 10 países. Los vuelven locos. Entonces, porque claro, en 20 días, 10 países, un día y medio para cada país. La gente atraviesa los continentes sin saber dónde está. Imagínate que cuando uno no está acostumbrado a viajar, 14 horas de viaje dejan muerto a cualquiera. Entonces, cuando uno llega después de 14 horas de viaje, nosotros sobre todo que vivimos en América y tenemos que llegar a Europa 10 horas, 8 horas, 14 horas, y si vivís allá abajo en el Culis Mundis como nosotros, directamente son 15 horas directamente. Cuando uno llega necesita un poco para relajarse, porque vos llegás con los oídos tapados, llegás absolutamente, no comes en el avión porque estás nervioso o comes demasiado y al baño no vas. No sé qué es lo que pasa, la gente no quiere entrar a ningún baño del avión, lo bien que hacen. Yo por cuestiones absolutamente físicas no entro en muchos baños del avión. Siempre tengo la fantasía de que va a venir un pozo de aire justo cuando uno esté sentado y que va a ser como una especie de... y que uno se va a quedar encastrado ahí adentro del inodoro y que va a tener que llamar a los bomberos voluntarios para que lo saquen de ahí adentro, un papelón, no puede salir del baño, ahí está el gordo que está acá atascado, qué sé yo. Me da la sensación como que me voy a morir. Además, no sé si a ustedes les pasa, a mí me da estática el avión, así que vivo permanentemente con electricidad por todos lados. Uno baja hecho una desgracia, no fue al baño, comió como un animal por aburrimiento, vio 3 películas que ya las había visto directamente, se equivocó de canal, trata de enchufar esas cosas que no sirven, le penetran los oídos, los auriculares. Si uno llega en un estado con los pelos parados, imagínate, uno necesita un día para poderse recuperar. ¿Qué día? Cuando vos alquilás un tour y está toda la gente con el tour, cuando bajaste a barajan, te ponen adentro de un bus y te llevan al hotel, no tenés tiempo de lavarte ni los dientes directamente que empieza el tour. Cuidado, queremos un día solo y te empiezan a llevar como loco por todos lados y vas a París y te enchufan del avión al hotel, del hotel a un bus y del bus a una lancha. Y cuando te querés acordar estás flotando en el Sena como un cadáver prácticamente, escuchando además a la persona y al guía de turismo que te dice, mire para la derecha, mire para la izquierda, a la derecha está Notre Dame, a la izquierda está la Cité, acá la degollaron a María Antonieta, acá la llevaron, acá la pusieron, acá la metieron, está la Plaza de la Concordia, acá estaba la guillotina y uno está como una especie de idiota, como la niña del exorcista, haciendo de acá para acá y no entiende nada dónde está, te volvés loco y enseguida a comer, a almorzar y rápido que vamos a Versalles. No tenés ni tiempo de ponerte ese pedazo de paté que te pusieron, que no sabés de qué está hecha esa terrina, y te vuelven a subir otra vez a Versalles, a caminar y a caminar y a caminar por esos jardines, que evidentemente por eso se hizo la Revolución Francesa, porque yo cuando me di cuenta dónde estaba el pabellón de la reina, donde la reina jugaba, María Antonieta, jugaba en un pabellón que queda, no sé a cuántos kilómetros de la principal. Suponete que se le olvida un pañuelo y le decía a la sirvienta, ¿me puede ir a buscar mi pañuelo, Francine? Y la sirvienta tenía que ir, caminar todo eso y volver. Yo creo que por eso hicieron la Revolución Francesa. No podía ser lo que tenían que haber caminado esta gente, porque ellos iban en calesa o en carruaje, pero los otros no. Y ahí te muestran Versalles y pasas por la galería de los espejos y vas para arriba y vas para abajo, estás muerto ya directamente y te queda París de noche. Así que corriendo al bus otra vez, corriendo a cambiarte como fueras al hotel directamente, vas a París de noche y empezás, acá está Pigalle, acá está la calle de las luces, acá está esto, acá está lo otro, te hacen ver un show del Folies Bergère y cuando llega el momento que tomás la pequeña copa de champán, el champán siempre está caliente porque te lo han servido absolutamente caliente. Lo único que conoces después de estos viajes es el baño de los hoteles porque te la pasás vomitando todo el tiempo, histérico, absolutamente fuera de control y no conoces absolutamente nada. Y después te llevan a Italia, después te llevan a Francia, después te llevan a Río, después te llevan... Cuando te querés acordar decís, Dios mío, la Tour Eiffel estaba en Roma. ¿Dónde estaba la torre de Pisa, la torre inclinada? Eso era en Florencia, no era en Florencia, en New York. No, si a New York no fui. Me estoy dando completamente confundido. Por eso yo siempre me tomé tiempo y dije, tour nunca, antes muerto que con un tour. Yo solo. Yo soy una persona que se pierde en mi propia casa. Quiero ir al baño y aparezco en la cocina, o sea, soy un imbécil de aquellos, imagínense que conozco un montón de cosas de casualidad. Porque no sé qué es lo que me pasa. Seguramente que algo me ha pasado de chico, me rompieron la orientación. Entonces me das un plano y no me sirve. La gente normal despliega un plano y dice, voy para acá. A mí me das un plano y no veo la utilidad ni la similitud con la realidad. Despliego el plano y digo, sí, acá está esto y acá está el otro, voy para el otro lado. Siempre, por eso siempre he descubierto
descubierto lugares maravillosos porque no sabía para dónde tenía que ir. Y de repente, mirá qué lindo, pero lo había contado de casualidad. Esto me pasó por ir sin tour. Caminé el doble, pero conocí el doble también. Evidentemente yo fui sin tour, pero yo quería conocer los lugares históricos. Y lo primero que quería conocer es el origen de la gran cultura romana. Entonces, cuando estuve en Roma, yo quería ver el foro, el famoso foro romano que uno lo había visto tantas veces. El foro, ¿dónde está el foro? Claro, yo no tenía guía turístico, pero vi que había un tipo que estaba ahí con un montón de gente, con unos chicos de colegio. Entonces yo me acerqué y le digo, signore, mi scusa, el foro, dov'è? Y me dice, acá está el foro. Me dijo, ¿dónde? Le digo, acá está, usted está pisando el foro, no había nada. Es que no queda nada del foro. Es una demolición absoluta. Es nada, es una demolición total y uno puede creer que esas son las ruinas del foro romano, como puede ser la ruina de cualquier otro lugar. Es una ruina directamente con un montón de pasto, los perros que hacen sus necesidades por ahí y nada, no hay nada. Hay 2 o 3 columnas que uno dice es el resto de una filmación de los norteamericanos. ¿Qué es esto? Entonces no pude evitarlo y se lo dije al guía turístico. Digo, pero acá no hay nada, esto es el foro romano. Me dice, bruto, estúpido, cuadrado, animal. Pero esto es un pedazo de la cultura occidental, digo, un pedazo hecho bolsa de la cultura occidental, no queda absolutamente nada. Pero bruto, estúpido, cuadrado, ¿no se da cuenta que donde usted está poniendo ese pie plano de indio latinoamericano, ignorante y presuntuoso, ahí en el mismo piso que usted está pisando, a lo mejor alguna vez caminó Julio César? Y yo dije, ¿y eso me tiene que bastar? ¡Claro! Usted está pisando el mismo lugar que pisó Julio César. ¡Qué idiotas somos nosotros, Dios mío! Dios mío, nosotros tenemos que hacer como hacen ellos. Los italianos son los reyes del engaño en el turismo. Son maravillosos cuando tienen cosas maravillosas, no hace falta que yo lo diga. Tienen cosas, cuando tienen te las muestran, pero cuando no tienen te las inventan. No les importa nada, con tal de no perder el turismo. Vos vas por un montón de edificios en Roma, ves que están todos sucios. Y le digo, escúcheme, está todo sucio. Esto no es suciedad, esto es la pátina del tempo, me dijo. Mirá vos que vivo. La pátina del tempo le dicen a la mugre, ¿te das cuenta? Los italianos, los franceses limpian todo, los españoles limpian todo, pero los italianos dejan toda la mugre en los edificios, el intendente se ahorra, el alcalde se ahorra y los impuestos se gastarán en otra cosa y está la pátina del tempo. Yo no podía creer cuando este tipo me dijo que ese era el foro romano. Digo, ¿pero dónde está el foro romano? ¿Dónde está? Y te dan un libro donde vos abrís el libro y hay un dibujito hermoso y vos te tenés que enterar. Con este pedacito de columna está todo dibujado, lo que falta, que es todo el templo directamente. Así que vos vas, el pedacito de columna te dan como una especie de molde para que vos puedas ir viendo, acá estaba la columna, qué lindo debía ser esto, decís vos, lástima que llegué tan tarde porque no había absolutamente nada para ver. Y bueno, ahí estás, directamente el foro romano. Bueno, los italianos tienen una maravilla, pero total. Verona, vos vas a Verona, la ciudad de Verona, y claro, Verona no se llama Verona, se llama Romeo y Julieta, porque se supone que la acción de Romeo y Julieta pasa en Verona. Entonces ellos te muestran, acá se conocieron, acá bailaron, acá se besaron, acá ella le tocó a él le tocó a ella, vos decís, y te paras a pensar, Romeo y Julieta no son personajes estrictamente históricos. Romeo y Julieta son los personajes de una obra de ficción. Romeo y Julieta es una tragedia de William Shakespeare, un inglés que no se movió de Inglaterra durante toda la vida, tal cual lo dicen sus biógrafos y lo dice él en su propia memoria. O sea que Verona no la conoció. Verona la conoció. Lo que sí conoció es una leyenda que se contaba que a lo mejor había pasado en Verona. Una leyenda que además tampoco se sabe si es Verona, porque también se dice que la obra Romeo y Julieta está basada en una leyenda de la época del Imperio Romano, el poema de Píramo y Tisbe, que tiene una trama muy parecida a la de Romeo y Julieta, o sea, los chicos enamorados de familias enemigas que se comunican por medio de una pared, qué sé yo. Es un calco prácticamente de Romeo y Julieta. Así que hay muchos historiadores que dicen que el poema de Píramo y Tisbe, antes de que Verona existiera y quisiera ser Verona, ya era la raíz de Romeo y Julieta. Y en otros dicen que Romeo y Julieta es la creación genuina de Shakespeare que se basó en una leyenda que le contaron. O sea, que uno no sabe si existieron Romeo y Julieta y los veroneses con tal de, acá se besaron, el balcón de Julieta. Y yo, por preguntar, por hincha nada más, se va a preguntar, no, le digo, dígame, ¿y si Romeo y Julieta no existieron? El guía turístico me perforó con la mirada y me dijo, el que no existió fue Shakespeare, pedazo de animal. No me embrome el negocio, a nosotros no nos conviene, usted crea que nació. Hay que vivir de la ilusión, me dice el italiano, mira qué vivos que son. Pero que los italianos inventan las cosas. Nosotros los argentinos tenemos mala suerte para el turismo. Tenemos las cataratas del Iguazú, que son famosas, después de las del Niágara, son maravillosas. Y durante años y años y años no las supimos explotar. Nosotros tenemos las cataratas, pero los brasileños, que son más vivos que nosotros, organizaron mejor el turismo, porque el Brasil siempre tuvo mejor turismo que la Argentina. O sea, que nosotros poníamos las cataratas, pero del lado brasileño se ven mejor. Entonces, los brasileros ponían la infraestructura turística y nosotros, hasta que encontramos la manera de hacer un buen hotel, pasaron 25 años. Cuando finalmente hacemos un
un buen hotel de nuestro lado, con una buena infraestructura para que la gente pueda venir. ¿Qué empezaron a hacer las cataratas? Se secaron. Se ve que son brasileras, no hay nada que hacerles, son brasileras. No nos quieren a nosotros, se secan las desgraciadas. ¿Sabes qué? Se han secado 3 y 4 veces por año. Imagínate, viene la gente, no ve nada. ¿Los italianos te crees que les importaría? No. A los italianos te lo cobran el doble el tour, entonces, porque te dice, con agua la ve cualquiera. Más senza agua, un milagro. Usted es un privilegiado todavía. Y encima que la ve seca le tiene que pagar el doble. Nosotros tenemos que hacer así. Claro, esto a ellos les basta decir, acá caminó Julio César. Nosotros, ¿qué personajes históricos tenemos acá en Latinoamérica que sean importantes para Europa? Porque las cosas indígenas ya no les interesan. Los conquistadores españoles, hay que decir, acá orinó Hernán Cortés. Hay que empezar a encontrar ese tipo. Yo sé que un orín de Hernán Cortés no es lo mismo que un paso de Julio César, pero están los dos en los libros de historia. Hay que empezar a revalorizarse para revalorizar nuestro turismo, evidentemente. Claro, los turistas son muy especiales. Claro que así como los italianos tienen este tipo de comportamiento, los argentinos, cuando vamos al exterior, somos un número aparte. Porque, claro, tenemos esa cosa de que no queremos aprender ningún idioma. No sé qué es lo que nos pasa. No queremos aprender ningún idioma y creemos que lo sabemos todos. Cuando nuestro paso es hacia el anglosajonismo, por decirlo de alguna manera medianamente elegante, o sea, cuando venimos acá a Estados Unidos, nadie se preocupa por saber inglés. Nadie, pero nadie. 9 de cada 10 argentinos van por el mundo creyendo que la gente los tiene que entender. No te pueden entender. Entonces, evidentemente, no, yo tengo el inglés, no, yo tengo el básico. ¿Qué básico? No tienen nada. Y empiezan cuando llegan a Estados Unidos a hacer una farfulla que no se puede creer y pretenden que la gente le va a entender. Y empiezan, claro, porque vos crees que lo sabes, pero cuando llegas acá no te alcanza con lo que aprendiste en el colegio. Entonces estás ahí. Yo, quiero, yo, no me duele nada, digo, yo, yo quiero, I want, no, my wife, my waffle, my wife, mi esposa, mi mujer, my woman, ella, she wants un, y empezás a hacer gestos que la gente dice que querrá la mujer de este hombre, y quiere un hot dog nada más, pero no te acordás de esa maldita palabra de hot dog y empezás a hacer la salchicha, we are, nadie te entiende absolutamente. ¿Y qué decimos los argentinos? Como los argentinos nunca vamos a dar nuestro brazo a torcer, decimos, ¿sabe qué pasa? No lo entienden los americanos porque yo estudié el inglés británico. Británico, no sabemos hablar una sola palabra y cuando van a Inglaterra dicen, no, habla muy cerrado estos ingleses, no los entiendo. No sabemos absolutamente nada. Imagínate, si hacemos esto con el inglés, que es un idioma absolutamente distinto, de estructura absolutamente diferente, calcular lo que no haremos con idiomas parecidos como el portugués. Vos sabés que los brasileños nos piden de rodillas que hablemos en español cuando llegamos. Vos parecemos Carmen Miranda con un ataque de nervios en un mal día y nadie nos entiende. Entonces el brasilero se pone de rodillas y dice, por favor, señor, hábleme en español que lo voy a entender mejor. Y ni hablar de los italianos. Sobre todo los italianos, como en la Argentina hubo una gran inmigración italiana, cerca de 3 o 4 millones de italianos vinieron a la Argentina, yo por ejemplo soy de familia italiana, todos creemos, no, yo tengo la sangre, pero la sangre no habla, la sangre no te enseña idioma, y hay que argentinos que creen que los italianos lo tienen que entender, y a mí me pasó estando en Florencia, esa maravillosa ciudad donde vos estás permanentemente transportado, porque ahí sí la historia está a flor de piel, ahí sí es todo verdadero, ahí no se inventa nada, ahí está Dante caminando, ahí está Savonarola con sus grandes arengas, ahí está toda la cultura del Renacimiento, ahí está toda la maravilla del Decamerón, ahí está todo. Y yo estaba transportado ese día, me acuerdo que caminaba una mañana de frío, pero claro, el gordo tiene hambre, siempre tiene hambre. No, la cultura no me alcanzó. Y llegó un momento que dije, me voy a meter en un pequeño restaurante a comer liviano. Comí todos los espaguetis que había, me comí todo, y entré en un lugar maravilloso, hermoso, divino, que estaba como tocado por la varita de la historia. Y estaba todo bien hasta que entró un montón de gente. Eran compatriotas míos, gritando, como locos. ¿Viste ese momento que querés quemar el pasaporte y decir yo no tengo nada que ver, no me juzguen, por favor? Entraban, era una familia completa, un gordo, una gorda, una gordita y una vieja que le daban, que creo que ni sabía que estaba viva ni nada por el estilo, parece que era la abuela, parece que era la que había nacido en Italia. Pero la vieja había nacido en Nápoles, parece que hablaba una especie de dialecto napolitano, bueno, no se entendía nada y la llevaban como podían. Entraron a los gritos, mirá lo que es esto, mirá todos los jamones colgados, qué maravilla, loco, mirá qué maravilla. Yo dije, me puse acá delante el menú, dije, no, yo soy de Lituania, no tengo nada que ver. Como en aquella época yo no era muy conocido, gracias a Dios esa gente no me conocía, porque si no hoy en día no me dejarían vivir, me vendrían a sacar fotos, autógrafos y encima el papelón sería doble. Se sentaron y empezaron a querer interpretar nada. Los mozos estaban ahí, los camareros estaban ahí. Nosotros los argentinos a los camareros le decimos mozo, que no se lo dice nadie en el resto de Latinoamérica, a los camareros de mozo, no se entienda. Pero los italianos seguro que tampoco le dicen mozo. Este animal, en vez de tratar de decir cameriere, que cualquier película italiana lo viste, no, le hacía
Mozzo, decía, mozzo es otra cosa, es algo de la uva, no sé qué cuerno es, nada que ver mozzo. El mozo decía, ¿qué dicen? ¿Quieren uva? ¿Quieren el mosto pisado? ¿Qué es esto lo que quiere el hombre? Hasta que finalmente el hombre empezó a hacerle así y entonces el mozzo fue. Y empezaron a tratar de pedir, nada, no se entendía nada de lo que decía. Io voglio pescato, decía el animal, pesce se dice, pescato no quiere decir nada. Io voglio pescato per me pescato, per la signora, la señora e la nonna è italiana. La vieja empezó a hablar en un dialecto, el mozo quedó seco, dijo, esta señora es africana, no tiene nada que ver con nosotros directamente. La vieja más no sabía dónde estaba parada. Hasta que la nena, la gordita, empezó, papá quiero jamón, porque vio los jamones colgados del techo, la gorda, y empezó a querer jamón. Claro, el hombre no sabía decir pescado, imagínate jamón. Empezó, no sabía cómo se decía, entonces empezó, nena, no puede pedir otra cosa, pedí pollo, que pollo sé. No, quiero jamón. Per la nena camone, dijo el animal, per la nena camone. Pero no había una sílaba que el pobre camarero pudiera entender. Porque él dijo, se tenía que haber dicho per la bambina, prosciutto, pero no, el animal no sabía lo de prosciutto tampoco, y dijo per la nena camone, el mozo, hasta que finalmente le señalaron y el mozo dijo, sí, dale, es un jamón por la cabeza entero. Claro, o sea que así como uno habla de las exageraciones italianas, uno tiene que hablar también de las exageraciones argentinas. Así somos, vamos por todo el mundo, vamos por todas partes. Claro, por ejemplo, cuando yo llegué a Inglaterra, en el año 1977, yo pensé que me iba a encontrar con gente muy elegante, y la verdad que en Inglaterra la elegancia está en las vidrieras. Con solo ver cómo se viste la reina, te das cuenta que si la reina se viste así, es de ahí para abajo, no es de ahí para arriba, evidentemente. La reina, viste, cuando está de corto, cuando está de largo parece una muñeca de tarta de pizzería, y cuando está de corto la sota de basto, con esa dos patas que tiene, y no es ahora que está vieja, de siempre fue como la sota de basto. Una mujer que no se pudo arreglar no se pudo preocupar de su arreglo personal porque ha tenido muchos problemas con esa familia, evidentemente, y lo sigue teniendo desde chica, ya con la princesa Margarita, viste que era medio loquita, porque tener una hermana así atorranta, una hermana ligera de cascos, es complicado, pero sobre todo si sos una familia real, porque si no sos una familia real, ¿quién te va a decir algo de tu hermana? Nadie. El barrio puede decir algo, que se calle el barrio, cada uno tiene algo negro que ocultar y cada uno tiene un muerto en el closet, así que tiene que estar todo el mundo callado en la boca, pero el problema es cuando vos estás en el jet set internacional, vos a tu hermana la podés justificar, decir, no, mi hermana es muy dada, es muy alegre, tiene un buen carácter, es profesora particular, por eso a la noche vienen los chicos y usted ve salir muchos muchachos con la plata en la mano, de casa porque le pagan las clases, cualquier cosa puede decir, profesora de lengua, lo que quiera. En cambio, esta mujer tuvo que justificar la conducta de su hermana, la conducta de su marido, la conducta de sus hijos. La conducta de esos hijos, vos ves la cantidad de veces que la familia real se ha caído de los caballos. Son gente, claro, que practica quitación de boca, pero se han caído montones de veces. Yo lo vi al príncipe Carlos caerse una vez sobre la bosta del propio animal, que esto no lo ha hecho ni Jerry Lewis, ni Jim Carrey, lo hace nadie, lo puede hacer. Es un gag que creo que los cómicos se lo tienen que comprar. Caerse del caballo está habitual, pero ya caerse sobre la bosta del pobre animal es realmente terrible. Y uno siempre tiene la sensación, ¿quedaron así de los golpes o son por los golpes? O sea, ¿son tontos se dan los golpes por tontos o quedan tontos por los golpes? No se sabe qué es, pero la verdad que es una familia realmente muy golpeada. Y claro, cuando te dicen enseguida, pues nosotros los argentinos tenemos un francés adentro y tenemos otro inglés. Nosotros nos gusta la cultura francesa y nos gusta la elegancia inglesa. Entonces, hay muchos argentinos, a pesar de todo el lío que tuvimos con las Malvinas, hay muchos argentinos que siguen siendo muy anglófilos. Entonces, cuando vos le decís que la gente en Londres, sobre todo, anda muy mal vestida y desarrapada, dice, pero mirá que en Inglaterra hoy en día, sobre todo en Londres, hay mucho inmigrante. No te confundirás. Ahora, creerán que uno es tonto. ¿Cómo uno se va a poder confundir? Dice, hay mucha gente de la India. ¿Cómo voy a confundir un hindú con un inglés? Yo no puedo ser tan estúpido. Si vos ves una persona de tez aceitunada, morocha, que es el hijo del Mahatma Gandhi, el Ayatollah Khomeini, no va a ser un inglés eso. Yo digo, la gente rubia con los dientes para afuera, morotamiento rojo de mala circulación, que andan por la calle, están muy mal vestidos, evidentemente. La elegancia inglesa está en otra parte, está en otro lado y está en otra clase. Seguramente el pueblo por ahí se viste como puede o no les alcanza el dinero. Son todos los mitos que el viajero tiene y todos los mitos que se van cayendo y todos los mitos de uno y de otro, pero la única manera de conocerse es esa. Conocerse los unos a los otros. Así como se aprende de los países que no tienen nada que ver, como Inglaterra, también se aprende de los países que tienen tanto que ver, como España y como Italia. Nosotros, sobre todo los argentinos, tenemos una mezcla extraña de tres razas. Y esto es importante para que nos conozcan. Los argentinos, las grandes inmigraciones fueron la española, la italiana y la judía. Un pueblo que tiene algo de español, algo de italiano y algo de judío, le tiene que ir mal en la vida, evidentemente, porque somos
tenemos esa cosa complicada, tenemos esa cosa seductora del italiano, que te vende un tranvía, te vende lo que sea, es esta cosa y la tenemos. La cosa de hablar con las manos, la tenemos del italiano, que por ahí nos da mala fama en todas partes del mundo. Tenemos también de los judíos el llanto permanente. Ay, viste que el judío se queja cuando tiene sed y después que le da un vaso de agua, ay, qué sed que tenía, siempre sigue quejando. Eso lo tenemos todos los argentinos, evidentemente. Tenemos el lamento permanente del judío, tenemos la cosa agresiva y medio tramposa del italiano y tenemos la tragedia española metida adentro. Esa cosa de jódete, te joderás en vida y ponte carbones encendidos en el sitio de tu pecado y aguanta, cabrón, y aguanta, y siempre que llovió paró, pero ahora es el diluvio y no tienes paraguas, ahora te vas a... Esa cosa tremenda que no se puede salir de la tragedia, la tienen los españoles. Por eso nuestro folclore, el folclore argentino, el folclore musical argentino, ha salido así tan complicado, ha salido siempre tan llorón. Y por eso siempre en toda Latinoamérica dicen, no me hagas tango cuando alguien va a hacer una tragedia. Pero lo que pasa es que nos viene de nuestras propias raíces. Mirá lo que es el folclore español. El folclore español tiene engaño, porque de afuera es absolutamente alegre, tiene mucho aleconole, mucha castañuela, pero mirá lo que es el cantejondo. Ay, y está alegre el hombre, pero mirá cómo expresa la alegría. Sí. Hay que ir al baño urgentemente con este señor, que le pasa algo, es una tragedia. Sin embargo, el hombre está contento, pero es una cosa absolutamente tremenda, que viene de adentro de un gran... Bueno, y lo que son las canciones españolas, las viejas canciones españolas que todas las señoras, sobre todo las señoras que les gusta tanto, las señoras grandes, las van a conocer. Estas canciones son todas tragedias. La zarzamora llora por los rincones porque no tiene más el marqués que la cubra de brillante de la cabeza a los pies. Y Lola Puñale, que vayan los jueces pasando, vayan firmando que está esperando Lola Puñale, porque se mató al hombre que tenía. Todas son unas tragedias, pero como ni las prostitutas se divierten, que esto es raro, porque se le dice mujer de vida alegre a las prostitutas. En la España de las canciones españolas, la prostituta es la que peor lo pasa. Lo pasa fatal, está añorando siempre. Mirá lo que dicen las prostitutas: yo soy esa, soy la oscura clavellina que va de esquina en esquina, volviendo atrás la cabeza. Una loca, no una prostituta, porque nadie puede buscar un cliente yendo de esquina a esquina, volviendo atrás la cabeza, porque evidentemente nadie te va a tomar, seguramente ahí hay complicaciones. Lo mismo me llaman Pepa que Manuela o Soleá, con lo que quieran llamarme me tengo que conformar. Soy la que no tiene nombre, la que nadie le interesa, la perdición de los hombres, la que miente cuando besa. No consigue un cliente nunca, porque si esto lo dice esta mujer, mejor que ni vaya directamente. Toda la canción española es terrible, hay hasta inclusive una cosa de sadomasoquismo. Mira que te llevo dentro de mi corazón por la saludcita de la madre mía, te lo juro yo. Dice el tipo que está bien, la quiere, la ama, pero ya después se pasa y le dice directamente, le pide prácticamente que lo mate. Le dice, ponme ligadura y hasta escúpeme, échame a los ojos un puñado de arena, mátame de pena, pero quiéreme. Es un horror, es agarrarme los dedos contra la puerta. Y está permanentemente, hasta el sadomasoquismo tiene la canción española. Entonces, evidentemente, con esa madre que hemos tenido nosotros, porque tías patrias tenemos, la madre es España. Por eso, con esa madre tan trágica que hemos tenido, nuestro folclore lo ha heredado. También lo ha heredado el folclore caribeño y el folclore de cierta parte de Latinoamérica, que también tiene la engaña pichanga de la maraca, de esto, del otro, pero son unas tragedias los boleros. Te vas porque yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiero te detengo. Es una cosa tremenda. Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor. La gente se emborracha por amor, mata por amor. Es tremendo. El bolero es trágico, la canción española es trágica. Imagínate nosotros que estamos más al sur, nosotros que estamos casi llegando al Polo Norte, nosotros que estamos fríos, no tenemos ni siquiera el folclore nuestro folclore de campo, salvo algún chamamé, salvo alguna chacarera que viene, te quede un poquito más. Nuestro folclore está marcado por la tristeza de la Pampa. Imagínate quién no se vuelve triste en la Pampa es hermosa, pero esto da igual. Es din, din, din. La Patagonia es enorme y no hay una puta montaña para que uno pueda decir, mira, ahí subió algo, nada. Es una planicie permanente. Por eso, así como el folclore de las estepas rusas es tan triste, y el folclore ruso, inclusive de los cosacos, la estepa marca, y a nosotros nos marca la Pampa. Así que imagínate lo que son los gauchos. El gaucho, además, que es nuestro personaje absoluto, es un hombre absolutamente divorciado con la historia, porque el gaucho es hijo de los primitivos habitantes aborígenes, mal llamados indios, mezclado con los conquistadores españoles. Como los conquistadores españoles violan a los indios, él
gaucho es hijo de madre violada y muy alegre no puede ser, evidentemente. Además, no lo pueden ver los indios porque lo consideran un renegado, no lo pueden ver los blancos porque lo consideran un negro. El pobre gaucho va con esas boleadoras arrastrándolas por toda la Patagonia como un paria de la vida. Eso ha dado entonces un folclore absolutamente cansino, absolutamente tremendo, absolutamente melancólico. Y el tango, porque calculale, esto pasa en el campo, donde el verde te relaja, donde de alguna manera ecológicamente estás un poquito más mejor. Imagínate lo que ocurre cuando te metes en la ciudad, en la mufa de las ciudades, en la humedad de las ciudades, en el empedrado de las ciudades, lleno de inmigrantes que están añorando su terruño natal y que están frente al puerto diciendo por qué habré venido a este último rincón del mundo. El tango, absolutamente reflejador y espejo realmente de toda esta frustración, ha sido entonces una música básicamente triste. Porque en el tango, en general, le va mal a casi todo el mundo, ¿no es cierto? El hombre es el protagonista crítico del tango y la mujer es la enemiga prácticamente, porque todas las mujeres son absolutamente engañadoras, menos la madre. Pero la madre está muerta generalmente en el tango, así que el pobre hombre no tiene dónde. Lo único que puede decir es: pobre mi madre querida, cuántos disgustos te daba. O sea que la recuerda en la muerte. Y a las otras mujeres, bueno, directamente lo han engañado. Porque al guapo argentino famoso del tango, si es guapo, lo engaña a la mujer con su mejor amigo. Y si es bohemio, muere en París. Porque todos los argentinos de aquella época se iban a cantar tango a París, se morían de hambre y siempre se mueren en invierno. ¿Sabes que no hay una puta primavera en el tango en París? Mirá que París es lindo, podrían pasarla bien. No, se mueren de una tuberculosis en París en pleno invierno, pudiendo elegir la primavera de París, que tan linda. No, todos los letristas de tango, cuando van a París a morirse en su vida bohemia, eligen el invierno más crudo, el invierno más cruel, y están sentados en una buhardilla con una tuberculosis que se lo va a llevar y con una tisis que le va a robar hasta el último cacho sano de pulmón que le quedan, y miran una ventana que encima está rota, por la que entra ese gélido viento parisino que le va a afanar hasta el último pedazo de salud. Y el pobre desgraciado, mirando pasar su vida errante, que empezó en el conventillo de la calle de Arrabal de la vieja Buenos Aires y que llegó en una especie de catarata luminosa que iba a ser triunfadora a París, y en París vino la indiferencia, en París vino el hambre, en París vino la nostalgia, el bife de chorizo, el dulce de leche, no puedo volver, ay Dios mío, y si vuelvo con la frente marchita, y yo adivino el parpadeo, pero lo adivino porque me estoy quedando ciego, porque no puedo más, porque me muero. Y ven a pasar por ese ventanuco toda su vida, ven a pasar a Grisel, Estercita, Ninón, la viejita, la comparsita, todo le pasa y muere mientras canta: el farolito de la calle en que nací, ciudad porteña de mi único querer, a la que jamás podré volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mis sienes. Sentir que los amigos ya no vienen, ni siquiera a saludarme. Nadie viene a consolarme en mi aflicción, ni aquel perrito compañero que por tu ausencia no comía al verme solo el otro día. Lassi también me dejó. Y pensar que yo era patatero, rey del bailongo, patatero sentimental, y ahora cuesta bajo en mi rodada, las ilusiones pasadas se la vengo a defender. Es que la gola se va y la fama es puro cuento, andando mal sin invento, todo se acabó, todo se acabó. Ya no digo más gola, pero yo sigo cantando igual, aunque me digan: no cantes, hermano, no cantes, que Moscú está cubierto de nieve. Y Olga quizás a otro amor se entregó. Olga, esa miserable, te odio, maldita, te odio como antes te adoré, y no me arrepiento de haberte querido así. Pero no hay que llorar, sufre y aguante, sufre y no llores, que un hombre macho no debe llorar. Pero mi alma la llora igual, aunque le digan: alma, si tanto te han herido, ¿por qué te niegas al olvido? ¿Por qué llorar lo que has perdido, amar lo que has amado, soñar lo que murió? ¿A quién le importa si murió? ¿A quién le importa mi tragedia? ¿A quién le importa si sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando? Su boca, que era mía, ya no me besa más. Pero no, yo tengo la culpa, señor. Yo puse en sus labios la sed del amor. Mis besos malditos la hicieron así. Por eso es que lloro, por ella y por mí. Hernando's Hideaways. ¡Olé! Y esta es la tragedia del tango, esta es la tragedia nuestra, esta es la tragedia de la vida, esta es la tragedia maravillosa que tenemos todos los argentinos como mezcla de razas y como razas absolutamente caóticas mezcladas entre sí. Evidentemente, todo lo que nos ha ocurrido en el mundo, todo lo que nos ha ocurrido en la historia, nos va curtiendo y nos va dejando absolutamente escépticos sobre la posibilidad de la recuperación del ser humano. Hay una sola cosa
que a todos nos reconstruye. Hay una sola cosa que realmente a todos nos hace felices. No la cultivamos demasiado y por eso nos va como nos va. El humor. El humor que no es reírse de cualquier cosa, no. El humor no es tener simplemente la risa pronta para cualquier tontería. El humor es una actitud inteligente. El humor, por eso se dice humor vítreo que tienes en tus ojos, por ejemplo, y las lágrimas son un humor también. El humor tiene esa cosa fluida de los líquidos. El humor tiene esa cosa absolutamente adaptable. El humor no es tan fácil. El humor a veces huele, por eso la gente no lo quiere tener. Y el humor verdadero, el inteligente, el humor que nos diferencia realmente de los maravillosos animalitos de cuatro patas, es el humor que se ríe de sí mismo. Aquella persona que es capaz de reírse de sí misma es capaz de reírse de los demás con una risa piadosa, maravillosa y que incluye al prójimo. Aquel tonto que solo se ríe de los otros, se cayó, lo dejó la mujer, lo engañó el marido. Ese es un imbécil redomado que no hace honor a la raza humana. Ese es una especie de mono adulterado encima, con respeto para el mono. La persona que sabe reírse de sí misma es la persona que puede enfrentar la vida mejor. Se aprende en el dolor, se aprende en el desastre, se aprende a veces hasta en la carencia y en la escasez, se aprende mucho. Por eso los pueblos más castigados del mundo son los que han tenido mayor humor. Los pueblos que han vivido siempre en la abundancia, en la molicie, en la falta de inquietud, son los pueblos que menos humor tienen. Los pueblos que han sufrido guerras, hambre, horror, desesperación, saben valorar el minutito de felicidad que pueden tener. Y por eso empiezan a reírse de sí mismos. Yo lo tuve que aprender, no me quiero dar las cosas inteligentes ni nada por el estilo, pero lo tuve que hacer, va a ser. Porque la gente se reía de mí, y esto era terrible. ¿Por qué se reía de mí? Porque era gordo. Claro, yo siempre fui gordo. Hasta los 6 años, más o menos, empecé así. Y claro, mientras uno está solo en su casa no pasa nada, pero cuando tuve que ponerme en contacto con mis compañeros, viste la crueldad de los chicos no se callan nada absolutamente, y yo era gordo. Había crecido a lo ancho y no había crecido a lo alto. Tenía el pelo que me salía de acá, directamente como una especie de clavo. Las cejas acá absolutamente tupidas. No veía nada, yo ahora los intuyo, a ustedes no los veo en absoluto, me saqué los anteojos y no veo nada absolutamente. Ya de chiquito tenía unos anteojos como culo de botella, con unas cosas así enormes. Entonces, claro, un chico así de petizo, con un pelo que le salía de acá, gordo, demasiado gordo para la edad, con unos anteojitos y que no veía nada, era exactamente el punto filipino exacto para que todo el mundo me empujara, para que todo el mundo me hiciera correr sabiendo que yo no podía correr ni 3 pasos, para que todos los compañeros me dijeran, salí, montaña de grasa, que no podemos ver el pizarrón. Era terrible. Y yo al principio lloraba. Tenía 6 años, claro. Y yo decía, ¿por qué se ríen de mí? Caramba, ¿pero por qué se ríen de mí? ¿Pero por qué se ríen de mí? Iba a mi casa llorando y se lo decía a mi mamá. Mamá, los chicos me molestan, los chicos... Y mi mamá me decía, ignoralos, nene, una loca. ¿Cómo podía ignorar yo a 40 personas que estaban riendo de mí? Tenía 6 años, pero no era tonto yo. Entonces me di cuenta que con mi madre no podía hacer. Le preguntaba a mi padre, cágalos a trompadas a todos. Otros locos también. Yo solo, gordo, que no me podía mover, cagando a trompadas a 40 personas. Cuando me di cuenta que mi educación estaba en manos de 2 dementes idealistas, ¿no es cierto? Que una me decía, la dignidad es lo mejor, querido, ignorarlos. Y el otro me decía, matalos a todos. Era la dignidad y el machismo. Ninguna de las 2 cosas me iba a servir. Entonces me di cuenta que tenía que tener otro recurso. Yo no me podía quedar con eso. Claro que a los 6 años uno no sabe nada, no cebra las cosas. Pero hay una intuición que tenés. Y yo dije, ¿y si me río yo? ¿Y si empiezo por reírme yo de mí mismo? ¿Qué pasará? Y al otro año, esperé todo el año, lo barrunté, lo puse en la cabeza, y al otro año, cuando entré al 2º grado, entré y dije directamente, refuercen los bancos, porque me voy a sentar y los voy a tirar, me voy a tirar un pedo, los voy a ahogar a todos íntegramente porque hay una gran capacidad, evidentemente, y los maté. No se pudieron reír más de mí. Al reírme yo, primero, no se pudieron reír y me hicieron cómplice de ellos. Y ahí me empecé a dar cuenta que no era del único que se reían. Se reían también del que tenía los dientes para afuera, se reían del que tenía un apellido raro, se reían del que era demasiado flaco, se reían del que era demasiado negro, se reían del que tenía demasiado pelo, se reían del que tenía rulos, se reían de todos los que de alguna manera eran diferentes. Porque siempre ser diferente, en algún sentido de la vida, trae inconvenientes y la gente es capaz absolutamente, cruelmente, de reírse de lo que no entiende. Lo que no entiende, lo que no es como lo normal, o lo pones de payaso o lo exterminás. Esa es una cosa terrible que tiene el ser humano. Contra eso hay que luchar. Y hay que luchar con el humor. Hay que luchar riéndose de sí mismo. Cuentan, y no se sabe si es cierto o si no es cierto, pero si no es cierto merece serlo, que un escritor español, don Pedro Muñoz Seca, en la época de la Guerra Civil Española, donde los ánimos estaban al rojo vivo, y donde por cuestiones políticas algunos estaban de un lado y otros estaban de otro, no importa de qué bando estaba Muñoz Seca. Lo que sí importa fue lo que le pasó. En aquella época mataban primero y te interrogaban después. Evidentemente Muñoz Seca no podía andar con mucha vuelta. Y lo metieron preso. Lo metieron preso porque él era de uno de los 2 bandos. Entonces parecía que le iban a fusilar.
Perdido por perdido, este hombre que era humorista, don Pedro Muñoz Seca, escribió La venganza de don Mendo y otras obras importantísimas de la comedia española, les dijo a los enemigos: vosotros me podréis a mí quitar todo, me podréis quitar mis bienes, me podréis quitar mi vida, me podréis quitar mi fortuna, me podréis quitar mis obras, pero hay una cosa que ni vosotros ni nadie podrá quitarme jamás. Los jueces sindicales me dijeron: ¿qué? El susto. El terrible susto que tengo en este momento en el que me fusiléis. Los mató. Parece que la gente estalló en carcajadas y parece que decidieron no matarlo. Creo que Pedro Muñoz Seca, como tanta gente, se salvó por el humor. Si hay algo que el prepotente no puede ni siquiera imaginar, es que su víctima va a tener humor. Va a creer que desde el suelo vas a pedir piedad y vas a llorar y vas a llorar y vas a pedirle. Cuando ellos se dan cuenta que sos capaz de reírte de vos mismo, dicen: bueno, si se ríe de él, ¿qué pensará de mí entonces? Por eso hay que defender esa posibilidad maravillosa que el humor tiene, reírse primero de sí mismo para poder entender el desastre del mundo que nos toca vivir. Y otra cosa importantísima también, que uno no tiene que perder nunca, es el artista que uno lleva dentro. El artista que uno lleva dentro es algo que realmente no hay que venderlo por ningún precio. El artista no porque tengas condiciones artísticas, porque a lo mejor no sabes pintar, a lo mejor no sabes bailar, a lo mejor no sabes cantar, pero sí sabes crear. Un afecto es un acto creativo y la gente que es artista, aunque no tenga ninguna habilidad artística, es la que mejor sabe querer, es la que mejor sabe formar, es la que mejor sabe entenderse con los demás. Por eso ser artista no es solamente brillar en un set de televisión o en una pantalla cinematográfica. Ser artista es una actitud de vida. El que se ríe de sí mismo, el inteligente y el artista. Es la única gente que puede salvar al mundo. Los que tienen la suerte de poder concretarlo en algo, bueno, por supuesto que son maravillosos, pero los otros, los que en el diario vivir pueden establecer un lazo creativo con el resto de su sociedad, esos no serán olvidados jamás. La historia tremenda, ya estamos casi llegando al año 2000 y estamos viendo como que lo que nosotros pensamos que iba a ser una unión de todas las ideologías se ha convertido en otra palabra que no es unión, sino globalización. Da lo mismo en cualquier parte. Yo soñaba para el año 2000 otra cosa. Soñaba un mundo unido sin ideologías que nos pusieran enfrente al uno del otro, pero no sin ninguna ideología como hay ahora, o con la única ideología del dinero. Yo pensaba que íbamos a estar unidos, no globalizados. Pero no importa, todavía podemos reírnos. Pero no importa, todavía podemos ser artistas. Pero no importa, todavía con esa desgracia hasta podemos hacer algo que nos deje como una generación de cambio, de transición, que les tocó afrontar un nuevo milenio y no sabían qué hacer con él. Esa cosa maravillosa que tenemos los seres humanos de poder regenerar todo lo que tocamos y de poder dejárselo a los demás, no hay que perderla nunca. Yo sé que es lo único que queda. No queda la fortuna, no queda nada. Y lo sé porque a mí me pasó una cosa hace un tiempo, hace ya como 10 o 12 años. Un día, revisando cosas mías, que ni sabía que las tenía, encontré unos cuadernos míos de cuando era muy chico, de los 7 años, 8 años, la escuela primaria, y descubrí unos dibujos hechos por mi papá. Mi papá no era dibujante, pero le hubiera gustado serlo. Era un dibujante nato. Quizás su artista que tenía puesto ahí tuvo que ser oficinista y mantenernos a todos nosotros honradamente como lo hizo. Y yo era un animal para dibujar, no parecía hijo de él. Era un estúpido, no podía dibujar ni un burro, nada, no podía dibujar nada. Y claro, me ponían unas notas malísimas en la escuela. Entonces yo una vez, por salvarme, porque la maestra me decía: no puede ser, usted no se aplica, usted esto, lo otro, decía, bueno, le dije a mi padre para una fecha patria de allá de la Argentina, el 25 de mayo, ¿no me podés dibujar algo? Y él me dibujó una bandera hermosa, una bandera y unas flores hermosísimas. Y la maestra me puso un 10 y me dijo: qué rápido aprendí a dibujar. Yo creo que la maestra sabía cómo los había hecho alguien. Pero me vio tan contento y tan feliz, mi padre y la maestra, que yo creo que fue un engaño mutuo, que todo el mundo estaba absolutamente consciente de lo que pasaba. Mi papá me sigue haciendo los dibujos, pero ya no para salvarme de los ceros de la maestra, cuando ya estaba en el secundario tampoco. Lo hizo porque le gustaba. Y lo hizo porque me quería, y me quería dejar algo. Algo que sabía que iba a ser mucho más duradero que cualquier otra cosa. Y tuvo razón. Mi papá murió hace 30 y pico de años, pero me dejó eso. Cuando yo abrí aquellos cuadernos se me vino todo encima primero, pero fue algo tan maravilloso porque me di cuenta que entonces la vida de uno no es gratuita. Uno puede equivocarse, uno puede ser tonto, uno puede olvidarse de todo. La historia te puede hacer cualquier trampa, pero hay una cosa que queda. Una es el humor. Y la otra es el amor y el afecto, eso que tu artista va a hacer. Por eso, permitan un consejo de un humorista que no se cansa de reír. Piensen de vez en cuando en el artista. Lo demás pasa. Pucha, si pasa. Y a veces tan rápido.
pero tan rápido. Cuiden los artistas. Pasan los años, pasan los gobiernos, los derechistas, los izquierdistas, pasan veranos, pasan inviernos, quedan los artistas. Pasan las crisis, pasan las guerras, pasa la prensa sensacionalista, las prohibiciones, las listas negras, quedan los artistas. Pasa la belleza y la juventud, los optimistas y los pesimistas. Pasa la peste, pasa la salud, quedan los artistas. Pasan los mecenas, pasan los censores, pasan hipócritas y moralistas. Tiempos peores, tiempos mejores, quedan los artistas. Si no fuera por Homero y por ese Partenón, ¿quién sabría algo de Grecia y su civilización? Roma sigue siendo Roma, aunque la quemó Nerón. No habrá censura que pueda contra el Decamerón. Hitler ocupó París y mucha gente temblaba, pero no pudo lograr que la Gioconda llorara. La fuente de Lola Mora sigue tan desfachatada y ni Franco consiguió que la maja se tapara. Por eso no le temo a las pasiones, ni a la vejez, ni a los psicoanalistas, ni a los fracasos, ni a las frustraciones, porque soy artista. De veras que no sé si bueno o malo, ni más ni mucho menos que humorista, que ha recibido elogios y algún palo, como todo artista. Y ustedes al estar me dan más fuerza, no habrá campaña que se nos resista, ni crisis que nuestra senda tuerza, mientras ustedes cuiden sus artistas. Pasan los años, pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas, pasan veranos, pasan inviernos, quedan los artistas. Pasan las crisis, pasan las guerras, pasa la prensa sensacionalista, las prohibiciones, las listas negras, quedan los artistas. Pasa la belleza y la juventud, los optimistas y los pesimistas, pasa la peste, pasa la salud, quedan los artistas, quedan los artistas, quedan los artistas.